Hola, zaragocistas, gran victoria en Santander, como decimos en esta liga de segunda división, pues nunca no se puede ni dar por ganado ni dar por perdido un partido y la verdad es que ya hacía tiempo que no llevo un partido do Real Zaragoza en la labor do entrenador influyese tanto en el resultado porque es un planteamiento casi perfecto de Rubén Seyes en defensa con mucha atención dos jugadores y destacando dos jugadores también como Saidu y como Gómez en el lateral Carlito encima y sabiendo cómo buscar pues los puntos de visto toda la gente de Santander, lo líder, que también entienden como cualquier otro equipo y saliendo a escape a contraataque pues tende a banda buscando combinaciones muy rápidas y que se ve lleva que quedan muy bien reballadas y automatizadas con cambios de juego también, con mucha intención todo lo que se juega y se hicieron tres gols que me informo a saberlo por cuatro, pero bien que se pudieron hacer cinco gols o más y al haciendo partido pues no pues por esas circunstancias que siempre puede haber en un partido y que Lasso pues mereció ganar por Real Zaragoza por dominio de lo que os digo que no se puede confundir con tener o balón, pero sin tener puede peligro, que ya lo que le pasaba a Orlacín, pero que no compuso yo, pues cuando metió Bruno Les y después pues a Chelsea viene arriba de un equipo que también va a oleadas, que presiona mucho y más a expulsión de Soberon, que me pienso que sí que ya tarjetazo ya por cuanto le da en Osenillo, pero que también vio unos minutos antes una acción de Sangalí que caza a Tasende sin opción de tocar balón y que se quedó nomás en tarjeta amarilla. Pero bueno, me pienso que esta vez pues tarjeta yo pues no estoy mal como otras veces y en cada tenido en ciertos como primer gol de Real Zaragoza que dice seguida la jugada y en un partido pues que me pienso que es tío pues con mejor la temporada y, y con y también pues con problemas conforme entraba o partido pues se calió fe de un poder importante en el aspecto físico y más que más en defensa ya lleva problemas pues que iba de este hombre en estar sustituido no descanso me pienso que eso es lo buena amiga a faltar después Insúa también eh, Gómez Tasende pues a la fin pues salieron otros jugadores y me pienso que el equipo pues, también notó eso y que también pues que va a haber poder meter pues una mica más de energía a lo medio campo o demás, pero que la intención siempre de Rubén Sillés de ganar, se ve que vas ganando 0-2 en ha pasado tu líder en el descanso hasta hacer un cambio obligado y encuentras meter pues a un defensa o un mediocampista defensivo pues quitas a un mediocampista por un delantero y atrasas a Tony Moya que llega pues una mica más en el trabajo difícil elegir que no cal meterse a defender sino que cal continuar probando de poner el logo como así no asistió y o lo estuvo pues que se podía estar con o 0-4 un contraataque muy bien llevado por Francho que no centró bien y pues también tenía Marcos Cuenca una muy toclada que no se la dio a Subedón y no sé, también con 0-0-0-1 pues se hubiese pensado más de darle o balón. También la de Bakis con 1-3 y parecía pues una cosa anecdótica pero que casi a la fin del partido
pues partiendo con 1-2-3 con un jugador menos y en un partido pues que se tenía controlado ante el líder de la categoría. Bueno, pues ahora tampoco no ya somos casi salvos, como tampoco la semana pasada pues llegamos ya casi descendidos. Como digo, en la segunda pues cada semana cambia la cosa y ahora sí que si se gana un rivalito como a Real Sociedad B, sí que sí íbamos a estar pues mucho más a manda la salvación y que yo pues ese zaguer blanco que le iba a de dar de no quedarse a 3-4 puntos, que nos lleve poco, impuesto como hemos estado, sino pues quedarse pues a uno o empezado en puntos, pues dependiendo del resultado do Huesca, güey, en, en lo que yo pues está lucha por salvarse, pero que con esto que tiene Rubén Sellés y muchísimo grande como lleva este equipo fa unos pocos meses, semanas y ahora como compite sabiendo aprovechar todo lo que le puede dar el equipo, a propia alineación en Santander, pues buscando una vuelta de tuerca a lo que se venía leyendo con una presencia más de jugadores más suaves, más físicos, más dinámicos y que responden muy bien, como Gómez, como Cuenca, como Seidú, que me pienso que a poco que pegan se van a sentar como titulares, dar confianza a Acuerdo, impuesta los que tenía, pues le respondió con un hat-trick, más pues todos los remates a primer toque para no tener que, que prepararse el balón y que un defensa se lo pueda quitar y veía pues la celebración de todos los jugadores pues da cuenta de la unidad que había en el equipo y que esta victoria en Santander pues llega a merecer en la clasificación también, pero que a nivel moral pues me pienso que le puede hacer muy honra al equipo y que ahora pues esos partidos que tenemos en casa y con rivales rectos, pues no sé si se va al Albacete, pues son partidos que al ganar más que más en casa y de fuera de casa pues ir también a ganar y después pues ya se verá cómo se desenvuelve el partido, lo que lleva un partido de fútbol que puede pasar por cualquier cosa que pareciera que casi se puede golear en Santander 1-4, 1-5 y a la fin casi te empezan sin haber feito guay en ataque por la fin de Santander. Pero bueno, pues un medito, como digo, de Selles y muchísimo gran y hasta las que decía de que se lleva capacitado para sacar esto en Taliban. No llega a hacer lo falso, sino que llega pues con una confianza en los suyos conocimientos y la capacidad de poder, de poder darle la vuelta a esto. Venga, bueno.